Bien, Job capítulo 28, empezamos, dice: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Por el momento pausemos en el 28. Job hace una descripción completa de los procesos de minería del ser humano. Tranquila, maravilloso que hayas podido llegar. Job hace una introducción, Job explica y está hablando básicamente de los procesos de minería. Job habla de cómo la plata, el oro, las esmeraldas, los zafiros, el cobre, son todos materiales por los cuales el hombre se mete debajo de la tierra a escarbar. O sea, la ilustración no es cualquier cosa. Por eso describe incluso cosas como que las minas están lejos de lugares poblados, y habla de donde ningún águila se ha metido, por donde ningún león ha pasado, por donde ninguna fiera se ha atravesado. Es decir, Job establece que hay gente, por ejemplo, que viviendo aquí en este municipio donde nosotros vivimos, si encontrara una mina a 50 kilómetros de acá, no necesariamente dejarían de vivir aquí, pero serían capaces de ir hasta allá para meterse debajo de la tierra, para escarbar, y luego harían procesos con fuego y con una cosa y con otra para refinar aquellas piedras preciosas. Yo trabajé un tiempo en un corregimiento que se llama Golondrinas, y estando en Golondrinas me acuerdo de un señor que una vez llegó, y yo llevaba más de 6 meses trabajando en esa zona, y siempre íbamos a almorzar cerca a una señora que tenía como un restaurantico allí en la sala de la casa. Allá aprovechábamos para almorzar y nunca veíamos al esposo de ella, y un día lo encontramos y el señor estaba recién levantado y no sé qué, y cuando nos presentó, entonces yo le digo: bueno, ¿y usted nunca lo había visto? Y me dice: es que estaba trabajando.
Entonces, cuando yo me pongo a hablar con él, resulta que él o en ese tiempo trabajaba en minería en el Cauca. Ahora, piense que yo estoy en Golondrinas, la alta montaña detrás de Cali, en la limitación geográfica con Jumbo. Y yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, sí. Entonces me explica que él iba hasta el Cauca y se metía en la mina por tiempos de 1, 2 y hasta 3 meses, entraba allá y que cuando salía, es decir, cuando había completado como la carga que él necesitaba, salía con eso, negociaba esa carga y que con esa carga vivía más o menos 6 meses en la casa sin volver a trabajar. Ahora, lo interesante, pues la tristeza, digamos, está en que cuando uno veía la casa, uno decía, o sea, lo de 3 meses de trabajo le da para 6 meses de vida sin trabajar, pero la casa era un ranchito que se caía. Claro, porque cuando, un señor sumamente alcohólico, cuando salía 6 meses eran 6 meses de fiestas, ahí en ese ranchito y todo, pero eran 6 meses de parrandas y de cosas, entonces no tenía un buen hábito financiero. Ahora, ese caso, no tenía un sano estilo de vida, por supuesto, o sea, tanto esfuerzo y ni siquiera estaba pagando una pensión, digámoslo así. Ahora, lo que Job ilustra encaja perfecto con esto, con este ejemplo que les estoy dando. Job habla de cómo el ser humano, por alcanzar cosas como las riquezas, que en términos prácticos son cosas banales, son capaces de hacer tremendos viajes, tremendos esfuerzos, sufrir tremendos desgastes y pueden hacer cualquier cantidad de esfuerzos para obtener ciertos materiales, pero Job finalmente dice, pero a la sabiduría no la han encontrado. Y pueden escarbar y pueden abrir minas más profundas y no van a encontrar donde esté una piedra que les dé sabiduría. No van a encontrar un hueco lo suficientemente profundo donde al fondo digan, ve, encontramos inteligencia y ahora la vamos a refinar para salir de aquí más inteligentes. No, Job dice, mire, el ser humano utiliza su fuerza, su tenacidad y es capaz de volver bonito una piedra que está mugrienta debajo del suelo, pero la refina. Pero la inteligencia y la sabiduría no están allá. Incluso habla de que en el versículo 14 dice, el abismo dice, no está en mí. Es decir, los sitios más profundos de la tierra, dicen la sabiduría, no, acá no está. Y dice, y el mar dijo, ni conmigo. O sea, el mar también dice, no, ni la busquen por acá en lo profundo, porque yo tampoco tengo sabiduría por acá. Ni sabiduría ni inteligencia van a encontrar ustedes trabajando tenazmente, ni de una manera sumamente esforzada, no. Ahora, hace toda una descripción tremenda. No puede ser apreciada con oro de Ofir. Exacto. No importa cuántas riquezas tengas, la sabiduría, no vas a ser capaz de valorar la sabiduría porque tengas mucho dinero. Perdón, porque dice oro de Ofir. ¿Ofir era un lugar o un Sí, oro? el oro más refinado que había, que se conocía. Y era economis precioso, Ofir era un sitio La famosa piedra negra del Medio Oriente. Sí, la negra y zafiro. Es como en la Biblia, tú vas a encontrar en los libros del profeta Samuel y en las crónicas de los reyes, y creo que en crónicas también, que cuando se mandaba a pedir, cuando Salomón va a empezar a construir el templo para Dios, él manda a traer, por ejemplo, de madera, cedro del Líbano. O sea, se suponía que en el Líbano es donde estaba la mejor madera de cedro que se podía conseguir. Entonces cuando se dice acá, cuando aquí se dice oro de Ofir, es como, no, es que no, este no es cualquier oro, es oro de Ofir. Este es un oro finísimo, es un oro de mucha calidad. Es como si tú estuvieras en el extranjero y te vendieran una esmeralda, si tú fueras extranjera y te vendieran una esmeralda, pero la esmeralda sería mucho más valiosa si te dijeran es esmeralda de Colombia, porque se sabe que en Colombia las mejores esmeraldas están acá. Exacto, entonces es como esa idea de destacar el oro de Ofir.
Bien, ahora, es hermoso lo que tú destacas, Ruth, y es que repítelo por favor, tú lo estabas leyendo, ¿en qué versículo? En versículo 16. Versículo 16, exacto. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onis precioso, ni con zafiro. Exacto. El oro no se le igualará, ni el diamante. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. Exacto. Yo puedo tener muchísima riqueza y eso no significa que haya adquirido sabiduría. Y la sabiduría no se puede apreciar porque yo tenga mucho dinero. Es decir, yo no puedo comprar la sabiduría. No puedo comprar la inteligencia. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Y a toda ave del cielo es oculta, versículo 21. Mire el versículo 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Sabe qué significa el Abadón y la muerte? Que ni aun los muertos en el lugar en el que se encuentran, refiriéndose al abismo, refiriéndose al lugar de la tortura y del castigo, ni aun ellos allá, al haber pasado ya esta vida terrenal, han podido decir, acá ya la encontramos, acá ya entendimos sabiduría. No, ni siquiera allá la han podido encontrar. Ni siquiera allá la han podido encontrar. Es maravilloso porque de pronto a veces uno podría pensar que la sabiduría está una vez que uno fallece. O sea, no fallecí, llegué al cielo y entonces adquirí sabiduría, ¿no? Lo que realmente está diciendo incluso es que incluso más allá de la muerte, la sabiduría sigue siendo algo que es misterioso. Ahora vamos a ver misterioso cómo. En el versículo 28 es cuando finalmente Job dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Tremendo, ¿no? En otras palabras, si hay algo sabio y si hay un principio de vida para adquirir sabiduría, es el estar humillado delante de Dios. En otras palabras, reconocer que Dios, y eso lo hemos hablado todo este tiempo, pensemos lo que Job nos ha ido llevando a conclusiones, ya nos estamos acercando a conclusiones. Job ha estado esbozando muchas veces esto, aquí ya lo concreta. Si hay algo que valga la pena hacer, es reconocer la existencia de Dios, pero vivir acorde a esa creencia. Recordemos que estuvimos hablando de las incoherencias. O sea, la obediencia a su palabra. Claro, yo no puedo decir que yo creo en Dios y no obedecerlo. O yo no puedo decir que creo en Dios y vivo la vida según mi criterio. Eso, como dime, creo que... Sí, yo creo. Entonces, por ejemplo, es cuando la gente dice, aún gente que se supone es cristiana, le dicen a uno, yo sí creo en Dios, pero yo no creo que haya necesidad de estarse congregando. Y uno dice, pero la Biblia dice que debemos congregarnos. Entonces la gente dice, sí, pero yo no creo que eso sea. Entonces, usted cree en Dios, pero quiere acomodar a Dios a su manera. O sea, quiere que Dios se ajuste a usted, cuando en realidad, si Dios es Dios y usted dice creer en Él, usted debería estar buscando ajustarse a Él. Imagine usted diciendo, no, yo voy a ir a hacer la diligencia de la DIAN a las 5 de la mañana y a esa hora me tienen que atender. No, usted le diría a la persona que le diga eso que no sea insensato, que si reconoce que la DIAN o cualquier entidad es autoridad, empieza a trabajar a las 7 o a las 8, ¿a qué hora lo van a atender a usted? Pues lo van a atender a esa hora. Es decir, las autoridades superiores no se ajustan al usuario ni al beneficiario. O sea, yo me tengo que ajustar a la autoridad. Yo no estudio cuando yo quiero. El profesor no hace examen el día que yo quiero. Yo no repaso cuando yo quiera. Si el otro es autoridad y yo lo reconozco, yo me tengo que ajustar. Claro, entonces yo no puedo decir que creo en Dios y comportarme como sin que la opinión de Dios, como que la opinión de Dios no importa, o como que Dios me va a comprender mis causas y se va a ajustar a mis cosas. Me encantó una fotico que compartí en estos días en el grupo de la iglesia en Cali, me encantó, me fascinó, y fue que me mandaron, una señora le decía, como que una señora le decía al hijo,
hijo, camine pues para la iglesia. Ah, sí. Y entonces el hijo le contesta, no mamá, yo en caso tal pongo el canal cristiano, el enlace o el Telefamilia. Y entonces la mamá le dice, bueno, pues cuando le dé hambre ponga MasterChef. Sí, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, si usted cree que escuchar la prédica por televisión o algo le es igual que estar en el sitio donde se está recibiendo, claro, algo le va a quedar sin duda. Algo le va a quedar, si no, ¿para qué grabamos las predicaciones? Pero no es igual a estar en el sitio. Física. Claro, es como en Colombia el año pasado hubo escándalos por la cantidad de supuestos cirujanos plásticos que estaban volviéndose cirujanos plásticos básicamente por internet, que estaban asistiendo a diplomados virtuales. No decía, no, yo no le pongo mi cuerpo a un cirujano que no ha recibido una verdadera clase, que no ha tenido un maestro al lado de él mostrándole el procedimiento tal cual. El nacimiento de Caleb, de mi hijo mayor, estuvo acompañado, no, el de Caleb o el de Mati, el de Caleb, estuvo acompañado porque el procedimiento de la cesárea lo hizo un cirujano en prácticas de obstetricia. Y mi esposa y yo aceptamos que él hiciera la práctica en la cirugía. ¿Pero por qué? Porque junto a él estaba supervisando el procedimiento un cirujano obstetra experimentado. Es decir, digamos, uno asume, pero si le hubiera dicho, no, es primera vez que yo voy a hacer esto, pero y el profesor suyo o alguien de experiencia en caso de que algo falle, dice, no, es que estoy cubriéndole la licencia o el permiso o las vacaciones al señor que lleva aquí, entonces esta es la primera vez que yo voy a hacer esto. No, momentico, yo necesito que usted esté aquí supervisado. ¿O no? ¿Usted cuántos partos ha asistido? Uy, no, por internet yo he visto muchos. No me venga con cuentos. No me venga con cuentos. Entonces mire que cuando Job dice, estos ejemplos son como coloquiales, pero no son útiles para entender la idea. Ahora Job finalmente dice, el temor del Señor es la sabiduría. Es decir, una vida de verdadera coherencia en el creer la existencia de Dios. Que yo pienso. Y en el final de ese versículo aparece, y el apartarse del mal la inteligencia, haciendo referencia a esto que estamos diciendo. El temor del Señor es la sabiduría, es decir, reconocer que existe. Y apartarse del mal la inteligencia, es decir, vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, no a los míos. Reconocer que el mal no nos lleva a ninguna parte. Perdón, para mí, la sabiduría es como un tesoro, como un don. es un tesoro porque es que mire, todo el mundo no, usted puede, como ahí se refiere a los, por ejemplo, aquí a las, ¿cómo es? A las piedras preciosas. Piedras preciosas. Pues que la sabiduría, imagínense, es algo. Imagínate que me viene a la mente que Jesús en algún momento dijo, no le tiren perlas a los cerdos. Ajá. Es decir, para quien no tiene sabiduría, usted le puede pasar la riqueza, que igual él no la va a saber ni utilizar, ni comprender, ni nada. Uno va a ver gente que tiene mucho dinero, pero que cuando abre la boca, qué pecado, pero hacen unas desfachateces, hacen unas cosas. Es un burro cargado de plata. Sí, es como dice alguien decía alguna vez por allí, una cosa es parecer torpe o parecer tonto, pero el problema es que cuando abren la boca lo confirman. Sí. En este señor se ve como atembao y abre la boca y dice una cosa y uno dice, no, sí, efectivamente es que es atembao. O al contrario, él tiene cara de tonto, pero bien Bien administrada. Bien administrada. Entonces, claro, uno diría, hay personas a las que se les da cierto nivel de conocimiento, por ejemplo, se les dan perlas, pero no la utilizan, no usan su vida. Ahora, ¿qué entenderíamos nosotros? ¿Cuál sería? Pero no tiene nada de sabiduría. Claro, ahora, recordemos que cuando Jesús habla de las perlas a los cerdos, Él está hablando de la predicación de la palabra. Y Él dice, aunque mucha gente escucha la predicación de la palabra, la tira
como si fuera un cerdo, la tira en el lodazal, nunca la utiliza, no valora, no se mueve de acuerdo a los principios de Dios. Entonces finalmente es como una perla preciosa, pero que se tiró en los cerdos. Entonces, si usted tiene perlas, ¿dónde las va a aprovechar? ¿Dónde las va a aprovechar? ¿Usted a quién va a estar, digamos, visitando para predicarle la palabra? ¿A quien todo el tiempo le saca el cuerpo a la predicación? ¿O a la persona que le dijo, uy, sí, venga, visíteme, explíqueme más, yo quiero aprender más? Por supuesto, esa persona es una persona que usted dice, esta persona está empezando a entender por lo menos lo mucho que valen esas perlas que son la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué ve uno, digamos, en las iglesias cristianas? Para hacer el paralelo bien hechecito. Uno ve gente que se conforma con el culto del domingo, por ejemplo. Y los pastores, digamos, a veces yo creo que se pasan a veces cuando ponen actividad todos los días, pero sí es llamativo cuando uno ve un pastor que, digamos, es preparado, que se esfuerza y que dice, vamos a hacer un estudio los martes, vamos a hacer tal cosa los jueves, y que normalmente dice, no, yo con lo del domingo tengo. Yo con el domingo tengo. O cada 15 días es suficiente. ¿Y qué es lo que uno ve detrás de eso? Que la persona no está valorando realmente la riqueza que hay en esas cosas. Yo conocí un pastor hace muchos años, mi mamá me lo presentó, Alfonso creo que se llamaba él, el de la sillita, Fernando, casi lo mismo, Fernando. Yo no iba a las clases que él daba entre semana, era por falta de plata, por falta de dinero. Porque ir a una clase de ese pastor era una cosa espectacular. A uno le faltaban manos para poder tomar apuntes de todas las cosas que ese señor desglosaba y cogía un versículo y lo desmenuzaba y lo volvía una harinita, una cosa, pues mejor dicho, eso, una palabra de Apocalipsis quedaba hecha una compota para bebé. Era espectacular. La palabra de Dios es un alimento. Y él decía, nosotros empezamos yendo creo que un sábado y abrió un grupo los jueves para algo y fuimos los jueves y luego dijo, voy a abrir otro grupo los martes. Y era triste porque uno decía, hoy es martes y no va a poder ir porque no hay el dinero, por ejemplo. O uno iba y uno veía gente que el grupo de la iglesia de él era grande, pero no iba mucha gente al estudio. Y uno decía, ¿dónde está la valoración de la sabiduría? Era muy lejos. Nos quedaba lejos y en bus. Nosotros vivíamos en Las Granjas y él estaba en Chiminangos, básicamente. Lejos. Era muy lejos. Por los Andes, sí. Otra cosa. Pero íbamos, era impresionante. Y él era un pastor en silla de ruedas. Pues sí, porque hay pastores que dando la prédica En silla de ruedas y hay gente que le sabe llegar y como que uno... Y tenía unas úlceras acá, y así todo vuelto nada, y así iba a predicar. Ay, tremendo. Predicaba súper bien. Don Gerard, Espectacular. ¿qué iba a decir? Los apóstoles le dicen a Jesús que por qué le habla en parábola. Y Jesús les dijo, no, pues el que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vean. No, el que tiene oídos oiga. ¿Ah? Solo hasta lo de los oídos, lo de los ojos no. Bueno, este ya es en otro capítulo. Sí. En Apócrifos, en segunda de Apócrifos. Sí. Oye, porque él sabía que la mayoría no entendía. Ahora, la expresión, por ejemplo, el que tiene oídos oiga, es una referencia, digamos, a esto. Es decir, si usted tiene oídos, usted debería estar prestando atención. ¿Cuál sería como el opuesto? Cuando Jesús habla de la idolatría, cuando la Biblia habla de la idolatría y de las estatuas, y dice, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca mas no hablan. Entonces, uno lo aplica también al ser humano. Gente que se supone tiene todas sus capacidades, tiene sus oídos, pero no presta atención a la palabra de Dios. No presta atención a las palabras de Dios. Como la parábola del sembrador. Eso,
¿no? Eso es Exacto. la La parábola del sembrador. Esa es Ajá, muy extensa, también. muy. Hay unos que caen en pedregales y Jesús dice, hay quienes escuchan la palabra pero prefieren, o sea, básicamente se dejan jalar de los problemas cotidianos y entonces se alejan y desaprovechan la palabra que finalmente es la que les va a dar la sabiduría para sostenerse o salir en caso tal de las dificultades. Lo que nosotros vemos en Job es una extensión de 27 versículos, él hablando de cómo el ser humano busca piedras preciosas, las logra refinar, pero aun cuando buscara la sabiduría jamás la va a encontrar, salvo que reconozca la existencia de Dios y reconozca que vivir sujeto a la autoridad de Dios es lo correcto. En ese sentido, Argenis, tú decías ahoritica, inteligencia sería, ¿cómo fue que dijiste? No hacer las cosas malas o algo así, usaste una expresión. Reconocer. Bueno, a lo que quiero referirme es de que es donde nosotros vemos, como no hacerlo malo. Claro, pero el asunto es este. Uno podría decir, O buscar en un lugar equivocado, en el lugar equivocado. por ejemplo, podríamos tener una persona, lo que uno llama, ay, él tan buena gente, no le hace daño a nadie. Decir, ay, no es malo, no hace cosas malas, pero resulta que no cree en Dios. O como hay gente que uno le dice, ve, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Mire que tiene abandonado a Dios. Ah, no, yo con el santo estoy bien. Yo con él tengo una relación perfecta. Yo le hablo, yo le digo. Sí, así. Sí, exacto. Consideramos que la comunión está bien a pesar de que no estamos cumpliendo con los mandatos de Dios, como por ejemplo el de congregarnos, el que estamos hablando ahorita. Yo no le hago daño a nadie, exacto. Yo podré ser muy buena persona, pero si yo no cumplo el primer tratado, la primer partecita del versículo 28, reconocer la existencia de Dios, ahí es como cuando se dicen a cualquier santo le reza, es decir, según convenga, ahí está. Esta semana le estaba contando hoy a mi hermana que conocí una señora y me estaba pidiendo consejería matrimonial, porque se separó del esposo hace un mes por una situación de violencia doméstica. Y cuando ella me empieza a contar la situación de violencia doméstica y cómo este hombre terminó en una situación y terminó pegándole más de 15 años o 20 años creo que de matrimonio y nunca se había pegado, nunca se habían... Sí, pero lo interesante es que tenían una muy bonita relación. Ahora, y muy bonita es porque yo los conozco de tiempo y se veían muy bien, muy cariñosos siempre, pero entonces, de hecho, cuando la vi esta semana, le dije, hey, ¿tu esposa dónde anda? Cuando me dice, no, nos separamos hace un mes. Para mí fue un shock porque yo dije, vení, pero si hasta hace mes y una semana los vi y los vi bien, ¿qué pasó? Entonces ella me empieza a contar la situación y me está contando, y pues palabras más, palabras menos, llega un punto en el que en el relato de ella me cuenta que ellos son una pareja, de lo que hoy se llama una pareja abierta. Entonces ella es bisexual y él no es bisexual, él es heterosexual, pero entonces ella y él consideran infidelidad cuando hay un interés amoroso por la otra persona. Es decir, entonces ella me contaba cómo el marido le contaba, mira que hay una señora que conocí en tal parte, me la estoy charlando, está deliciosa, se ve muy atractiva y no sé qué, y ella como que, bueno, y entonces que cuando después le contaba, que concentrémonos por favor, cuando le contaba pues como que no, sí, me logré acostar con ella, la señora me contaba, entonces yo le decía, ay, pues qué chévere que lograste pues como, pues básicamente usarla, digo yo, ya traduciendo ella. Entonces yo le decía, vení, entonces ¿dónde consideras vos la infidelidad? No, yo considero infidelidad es si yo empiezo a notar que de pronto él está desarrollando afecto por esa otra persona. Mientras no haya eso, ni él ni yo somos personas celosas. Cuando ella me empieza a hablar de todas estas cosas y entra en otros detalles, yo empiezo a darme cuenta de un dato,
y es que yo no podía realmente, no creo, o sea, según lo que analicé, puedo estar equivocado, pero creo que no puedo darles consejería, no puedo darles asesoría, porque el parámetro que ellos manejan para diferenciar lo correcto de lo incorrecto es un parámetro absolutamente relativo, es un parámetro voluble, es un parámetro que no es bíblico y que por lo tanto ellos pueden considerar cosas que son negativas como positivas y cosas positivas considerarlas negativas. Entonces, ante ese parámetro yo decía, no puedo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, cuando yo hablo con ellos, son muy buenas personas, ayudan mucho a mucha gente. Pero saben que a lo malo le dicen bueno. Pero, por supuesto, hablarles de Dios sería o es una complicación porque creen en Dios, pero creen que pueden servirlo a su manera. Tremendo, claro. Él cree que él no está deshonrando ni a su esposa ni a su matrimonio con el tipo de trato que le da. Y viceversa. No quiero entrar más. Entonces, cuando uno piensa en esas cosas, mire los parámetros bíblicos. Entonces, cuando uno piensa en esto, Job capítulo 28, versículo 28, queda fácil de memorizar. Job 28, 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Uno podría decir, el temor del Señor es la sabiduría y eso como consecuencia debería traer el apartarse del mal. O sea, yo no me puedo apartar del mal a menos de que haya un reconocimiento de la existencia de Dios. Es como yo le decía alguna vez predicándole a alguien que me decía creer en Dios pero a su manera. Yo le decía, si tú crees en Dios, que existe un creador, ¿cuál debería ser el siguiente paso lógico? Una vez que crees que existe Dios, ¿cuál debería ser el siguiente paso lógico? Sentir temor. Y sentir temor se expresa en una acción. Preocuparse o ocuparse de que Dios esté opinando de lo que tú estás haciendo con la vida que te fue concedida. O sea, la lógica sería esa. Si tú entras a una casa, claro, si tú entras a una casa y resulta que tú sientes que esa casa, o sea, te dicen como viva en esta casa, y tú entras y empiezas a vivir en esa casa, y luego un día te dicen, viene el dueño de la casa, o sea, tú vives en la casa. Te dijeron, no tienes que pagar arriendo, tú puedes vivir aquí. Sí, vivo aquí. Y un día te dicen, mañana viene el dueño. Una de las cosas que usted no debería hacer sería comportarse como si no le importara que venga el dueño. No, por supuesto que si uno tiene un mínimo de decencia y de sentido común, uno inmediatamente diría cómo está el piso, cómo están los baños, cómo están las paredes, cómo está el antejardín. Es decir, viene el dueño de la casa. A mí me fue concedido el vivir aquí. Me tiene que importar lo que el dueño de la casa piense. Por eso Jesús en las parábolas siempre, uno de los ejemplos clásicos de él es decir, ¿a qué hará semejante el reino de los cielos? Un señor, o sea, hablando de un rey llamó a sus siervos y les dijo, y les entregó esto y les entregó esto. Al tiempo volvió el Señor, es decir, delegó, entregó cosas a su responsabilidad, pero llegará un momento en que ese dueño de las cosas en realidad va a venir y va a decir, a ver, ¿qué hizo usted con el matrimonio que le dejé, con la esposa que le otorgué, con los hijos que le delegué, con el trabajo en el que le concedí estar, con la inteligencia con la que lo doté, con los estudios que le permití adquirir? O sea, ¿usted sí supo apreciar las piedras preciosas que yo le di en la vida? ¿O las trató y las tiró dentro del lodazal de los marranos? O los talentos. Ahora, en el capítulo, ahora mire que eso está maravilloso, ¿cierto? Job acaba de reconocer todo eso. Y llega el capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba?
cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. En otras palabras, ¿quién me permitiese volver a los días de mi abundancia, a los días de mis riquezas con mis hijos? Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Eso es una referencia que en la antigua Arabia había unos asientos que se colocaban en las plazas, y era porque en las plazas se hacían juicios, es decir, se buscaban a los hombres que se sentaban en esas sillas, era porque la población les concedía que eran tan inteligentes que podían ayudar a resolver los problemas de la gente, incluso problemas legales. O los hacían en las puertas de las ciudades, porque eran las personas a las que podían darle bienvenida a quienes llegaban, y podían determinar también quiénes entraban y quiénes no entraban. O sea, Job está hablando de que el lugar que él tenía socialmente era un lugar absolutamente honroso y privilegiado, exacto. Mire lo que pasa en el versículo 8. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. O sea, lo consideraban un señor. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. En otras palabras, no querían decir alguna tontería delante de él. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. En otras palabras, él estaba siempre pendiente también de ayudar a los necesitados. Y recordemos que a él los amigos varias veces lo acusaron de que él era incluso más bien negligente y ladrón con el necesitado. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Podemos pensar en alguien que defendía a los justos y lograba poner, digamos, en prisión a sus opresores. Decía yo, en mi nido moriré, en otras palabras, en mi casa, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz está abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Sí. Árbol plantado junto a las fuentes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Job está diciendo que él era ese tipo de árbol, que él estaba absolutamente conectado con una fuente de prosperidad. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Mire, esto es tan curioso, este versículo. ¿Saben qué significa? Si me reía con ellos, no lo creían. Sí, por la seriedad de él. Era una persona tan honrosa que cuando hacía una broma, la gente no se reía, porque en realidad creían, no creían que fuera broma. Es decir, se lo tomaban en serio. O sea, tipo tan inteligente que cuando hacía una broma o un comentario jocoso, era como, ¿estará hablando en serio? Debe estar diciendo algo muy inteligente y no lo hemos entendido bien de pronto. Pero en realidad está hablando de que tal era el nivel de estima que tenía la gente sobre él, que hasta un comentario aparentemente jocoso trataban de escarbarle a ver qué sabiduría encontraban en eso. Exacto. Un poquito como el caricaturista matador, que es caricatura, pero que uno la pilla y es muy inteligente. Es muy inteligente. Está haciendo chistes, pero con mucha sátira y mucha inteligencia.
Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Por qué va a ser importante entender el capítulo 29 a la luz del capítulo 28? Miren, Job en el capítulo 28 ha dicho: el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y en la semana anterior, cuando estudiamos los principios de sabiduría que Job empieza a desglosar y empieza a hablar de cómo toda la creación, lo máximo que nosotros podemos entender es los bordes, que eso lo hablábamos explícitamente. En esta ocasión, Job nuevamente afirma: no importa cuánto argumentemos, y ojo con esto, no importa cuánto argumentemos, Job lo que está diciendo es, sin importar aparentemente cuánto entendamos lo que me pasó, el único que tiene la última palabra y sabe todo sobre por qué está pasando lo que está pasando es Dios. Le está diciendo a sus amigos y a sí mismo: nosotros no tenemos información suficiente. Deuteronomio 29:29 justamente dice: las cosas ocultas le pertenecen a Jehová. Y cuando Job en este capítulo 28 ha hablado de que no importa cuántas montañas uno escarbe, no va a encontrar la sabiduría. Podrá encontrar oro, podrá encontrar plata, podrá encontrar cobre, podrá encontrar lo que sea, podrá encontrar petróleo, pero no va a encontrar la sabiduría de Dios. Es decir, esto: todo lo que sabemos y todo lo que entendemos, lo sabemos y lo entendemos porque Dios lo ha permitido. Y por lo tanto, jamás entenderemos nada que Dios no quiera revelarnos. Y Job, al decir eso, está diciéndole a los amigos y a sí mismo: miren, ustedes creen que yo soy culpable de algo, y yo sé que no soy culpable. Ustedes no saben por qué yo estoy pasando la que estoy pasando. Y yo, que soy justo, que creo que soy justo, que sé que soy justo, tampoco sé. Porque sencillamente Dios no ha querido que lo sepamos. Su soberanía está en que Él no quiere. Por eso Job concluye: si hay algo que es sabiduría, es el temor de Dios y apartarse del mal. En otras, con prosperidad o sin ella, yo no dejaré de hacer lo bueno. Con prosperidad o sin ella, yo seguiré apartándome del mal. Con prosperidad o sin ella, yo seguiré adorando a Dios. Ahora, qué espectacular cuando entonces pasa el capítulo 29 y se llena de anhelos sobre lo que tuvo antes. Y aquí quiero concluir hoy. Y les borra todo lo que lo acusaron. Venimos a entender una cosa. Job acaba de mostrar en el capítulo 28 un discurso inspirado por el Espíritu Santo. Y en el capítulo inmediatamente siguiente, o como dice el versículo 1, volvió Job a reanudar su discurso. Job viene a mostrarnos que en nuestra humanidad, aun cuando a veces hayamos recibido de Dios la sabiduría para comprender o aceptar algo, no, más bien para comprender algo, no significa aún que lo hayamos aceptado. Porque si Job ya hubiera aceptado en su corazón lo que yo acabo de explicarles, que está en el capítulo 28, 27 y 26, que es que Job ha venido entendiendo por revelación la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios es absoluta, y aun cuando yo no lo entienda, es soberano. Si él ya hubiera aceptado eso en su corazón, ya no se estaría quejando del pasado. Ya sabría simplemente, ok, Dios está haciendo lo que a él le parece y él sabrá por qué lo está haciendo. Y es correcto. Y yo viviré el día de hoy, punto. Pero en el capítulo 29 él vuelve a decir: ay, pero cuando mis hijos estaban, ay, cuando me honraban en la calle, ay, cuando tenía riquezas que hasta aceite en abundancia y leche en abundancia,
Ay, cuando a mí me escuchaban considerándome una persona sabia. Se resbalaban los hijos en la mantequilla. Qué precioso cuando nosotros podemos entender, y es curioso que Dios nos lleve a esto, porque hemos hablado varias veces hoy de la importancia del congregarnos. A veces nosotros creemos ya haber entendido los mandatos de Dios. Creemos que ya se... Claro. Que no necesitamos más. Y resulta que vamos a la iglesia y escuchamos una prédica y nuevamente como que algo nos dice por dentro, uy, yo ya me había olvidado de eso. Sí. Yo ya supuestamente sabía eso, pero por alguna razón volverlo a escuchar me ha reavivado esa conciencia. Job en el capítulo 26, 27 y 28 viene inspirado por el Espíritu Santo a hablar de Dios es soberano y Dios es soberano de mi situación. Y uno podría entonces al finalizar del versículo 28 del capítulo 28 uno diría, Job ya entendió. Job ya entendió. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Uno diría, Job ya la tiene clara. Sí. Y el versículo 29, ay, ay. Es como un hermano en la iglesia, hace muchos años en Cali, un hermano que le decía al pastor Wilmer, llegaba a la iglesia en las mañanas y le decía, ¿cómo estás? Y el hermano le contestaba, pastor, estoy fortalecido. Oh, si el Señor me dio una palabra en el devocional de esta mañana, una cosa, pero no tremenda. Y es que uno se preocupa es por nada, cuando Dios tiene el control de todo y no sé qué. Y el pastor nos contaba, uy, el hermano tal vino hoy, no, me llenó de la fe, o sea, uy, Dios le llenó tanto, no sé qué. Y al otro día volvía este hermano al mismo momento del devocional en la mañana en la iglesia y el pastor nos contaba que lo saludaba con un día de diferencia. Y hola, ¿cómo estás? Y que lo recibía como con ese entusiasmo. Uy, ya llegó este hombre que ayer, mejor dicho, ¿y cómo estás? Y que le decía inmediatamente, mal. No, mal, pastor, yo a rato siento que ya no puedo con esto. Yo la verdad estoy fatigado, yo no sé Dios qué es lo que quiere, ay, no sé qué. Y el pastor nos contaba que él se quedaba, él decía, literalmente el pastor decía, yo quedaba plop, como condorito. No sabía qué decirle a este hermano porque, venga, ¿cómo es posible que ayer la tuvo clara y ya hoy no sabe qué hacer y está como sin esperanza? Es lo que nosotros vemos en Job. Vemos un hombre que hoy tuvo una revelación, pero que al mismo tiempo aún esa revelación no se ha hecho palabra viva. Es decir, no ha echado aún raíces. ¿Qué es el hombre de doble ánimo que dice la Biblia? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa persona que empieza a hacer cambios en su vida a la luz de lo que Dios le muestra, pero pasados unos días, se echó para atrás. Se echó para atrás. Que parece que hubiera borrado con el codo lo que estaba haciendo con la mano, decimos nosotros acá. O sea, ¿qué es eso? Cuando esos cambios no han echado raíces. Cuando esos cambios han sido quizá inspirados por una emoción, pero no ha venido una transformación del carácter de la mano de Dios. ¿Hacia dónde se está dirigiendo Job entonces? Claramente Job se está dirigiendo hacia ese cambio de carácter. Y nosotros podemos entender esto entonces. Job efectivamente no había fallado. Capítulo 1 nos dice que Job no había fallado, pero eso no significa que se las supiera todas. Significa, y podemos recordar brevemente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha. Es decir, a veces estamos mal con Dios por causa de pecado. Y a veces no hemos crecido más con Dios, no por causa del pecado, sino por cosas que nos pesan. Por ejemplo, malos hábitos. Yo siempre doy este ejemplo. Sirve mucho hoy en día. ¿El internet es malo? ¿Un computador es algo malo? ¿El Facebook es algo malo? ¿El YouTube es algo malo? No.
Pero cuando yo invierto 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas de mi día en eso, claramente eso se está convirtiendo en algo que pesa, porque es algo que no me está permitiendo crecer. Porque yo podría estar estudiando, podría estar trabajando, podría estar buscando más sabiduría de parte de Dios, pero resulta que me la paso holgazaneando en cosas que me distraen y que no necesariamente son pecado, pero que no me están ayudando a crecer verdaderamente. O en cosas que le roban la paz. O en cosas que roban la paz. Que uno dice, no es pecado. Ay, no, me vi una película de terror. Eso no es pecado. Pero resulta que usted se quitó la paz con eso. Ajá. Se metió en un peso. Que vio videos de cosas graciosas en YouTube. Es un psicólogo canadiense, hablaba de eso. Él decía que él conoce mucha gente que está pasando depresión, que porque dicen voy a ver unos videitos graciosos en YouTube, un ratico, y que cuando miran, el ratico se les volvió 4 horas y que no se lograron frenar. Dice, ¿es pecado? No, están teniendo, es algo que les pesa. Tienen es un peso. Job podríamos pensar, Job no había fallado en pecado, pero aún Job habían cosas que Dios no había revelado a su vida. Había cosas que a Job aún no entendía de parte de Dios. Y Job en este momento, en el capítulo 28 y 29, está empezando a entender y a pellizcarse más sobre, yo creí que sabía, pero no. Yo creía que entendía, pero me faltaba. Termino ya con esta idea y es acordarme de Carlos, el vecino de aquí, ex vecino de aquí, y del hijo de él, que está en Brasil, ¿no? Que es tan estudioso. Cuando yo supe de ese hijo por primera vez, me dijeron, no, graduado de la universidad, maestría, y está haciendo el doctorado. Y creo que no tiene 30 años, ¿no? Es muy joven, muy joven. Y cuando yo escuché de él, y yo dije, doctorado, con esa edad, y se supone que doctorado es el que ya sabe lo máximo. Y cuando un diciembre vino de visita y yo le dije, vení, y entonces doctorado, o sea, ya acabaste. Y entonces de doctorado, ¿qué? Y yo lo dije en un término jocoso como, pues ya alguien cuando ha alcanzado un doctorado, pues ya qué más hace, ya qué más hace. Cuando él me dice, voy a empezar a hacer una cosa que se llama postdoctorado. Y yo dije, ¿qué? Y entonces recordé las palabras de mi profesora, una profesora en la universidad, que ella decía, el conocimiento es infinito. Siempre un conocimiento generará otra pregunta. Por eso, aunque la Biblia tiene un número limitado de páginas, la revelación de Dios en ella, Creo que son 32.000 versículos. Imagínate, 32.000 versículos. Voy a buscar, seguramente que sí. Ahora, lo tremendo es que aun cuando yo estudiara la Biblia toda una vida, Dios siempre tendría cosas nuevas que enseñarme o en qué profundizar. Yo creo que hasta cuando uno ya está para entregar la vida a Dios, yo creo que uno le falta mucho. Correcto. Y Job está empezando a entender que aunque los ancianos se paraban cuando él pasaba, que aun cuando los príncipes se tapaban la boca en su presencia, que aun cuando él era honrado como el más sabio de su región, está empezando a entender, pero lo que me falta por entender de Dios es todo, porque apenas voy en los bordes, con todo y eso, apenas voy en los bordes, es lo que está diciendo Job, y apenas. ¿Y por qué lo comprobamos? Porque aun cuando está empezando a entender, el capítulo 29 nos dice, aún ese conocimiento, esa revelación no se había afianzado en su corazón. Es decir, aún él titubeaba entre esa nueva revelación y la antigua gloria de su vida. Él estaba viviendo ahí el pasado. En la gloria material. Exacto, está recordando un pasado y ese pasado, en este momento de su vida, le es un peso que le impide avanzar, le impide crecer, le impide desprenderse. Nosotros podemos imaginarnos eso. Nosotros podemos imaginarnos
¿Cómo? Apegos. Los apegos, correcto, los apegos. Sentimentales y Los familiares. apegos. Nosotros tenemos apegos a viejas casas, a viejos barrios, a viejos amigos, a viejas parejas, a viejos dolores, a antiguos traumas. Yo me acuerdo mucho de esto y se lo digo el otro día, ¿no? Cuando uno le ha dolido la pierna varios días y un día se levanta sin dolor y uno busca ese dolorcito, uno dice, pero a mí me dolía la pierna. Sí, y es curioso porque yo sé que ustedes lo han vivido porque eso es muy humano. Yo me acordaba cuando me dolía. Sí, y uno como que lo busca hasta que como que lo encuentra, y cuando lo encuentra es como que uno dice, ah, sí, mira, ahí está, o sea, como si volvía a la normalidad, ahí está el dolor, o sea, es una cosa... Qué irónico, es más. Exacto, sí, eso es como una forma de masoquismo. Ahora, Sí. el asunto es que eso nos impide el crecer. Y mire, Job va ahí. Ahora, ¿por qué es importante que lo veamos en clase? Para que no nos demos tanto garrote tampoco. Es decir, para que entendamos que es un proceso humano el que Dios se revela, pero que nosotros a diario necesitamos que Dios a diario trabaje en nosotros para que se vaya afianzando ese conocimiento, para que se vaya afianzando esa tarea. Eso que Dios está haciendo siga su proceso. Y para que vamos superando, como creciendo, Claro. limando nuestro carácter, muchas cosas que hay en nosotros Claro. que nos estamos ahí, nos mantienen así. Podemos pensar en una herida, que vamos donde el médico o donde la enfermera y nos limpia la herida hoy, pero es una herida que está abierta y no volvemos a que la sigan limpiando al otro día ni al siguiente, sino que volvemos 5 días o 7 días después. ¿Cómo va a estar la herida? Tiene mugre. La herida va a estar o como estaba el primer día o mucho peor. Mire que volvemos al tema de la congregación, al tema de buscar de Dios a diario. Ya debe estar superando. Claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas? Ustedes debiendo ser ya maestros, y me toca volver a explicarles los fundamentos de la fe. O sea, Pablo dice, venga, o sea, ustedes se convirtieron y yo les prediqué y les enseñé hace un montón de tiempo, ustedes ya deberían estar en un rango distinto del conocimiento de Dios, y resulta que me toca volverles a explicar las cosas elementales. Sí, como que a uno le entra por un oído y le saliera por otro. Claro, Es que ni les- pero es que ocurre eso. Mira que yo no pienso así, Francisco. Yo digo, yo soy de las más primíparas en la iglesia. Tengo 8 años y he aprendido mucho, pero todavía digo, no sé nada. No. Ojo. Una cosa es, espérate, una cosa es que tú tengas delante de Dios y delante de la gente una actitud de humildad frente a que no te puedes considerar una dura, Sí. pero otra cosa es que el apóstol Pablo, e incluso el apóstol Pedro, dice que todo cristiano debe continuamente capacitarse y crecer para poder dar cuenta de la fe que tiene. O sea, nosotros no podemos creer la fe cristiana, y esto puede ser chocante para mucho cristiano, la fe cristiana no es una fe ciega. Yo tengo evidencias de por qué creo en lo que creo. Y no se fundamenta en experiencias simplemente. Yo creo porque existen evidencias suficientes de que Dios es real, de que Dios existe. Por tanto, como yo he entendido la existencia de Dios, Dios me ha permitido ver su existencia, yo me he preparado mucho. Y yo no puedo decir que han pasado los años y que yo sé exactamente lo mismo que sabía hace 5 años o hace 8. Hoy en día yo tengo que saber, tengo que vivir una realidad, y es que sé mucho más de lo que sabía hace 8, Sí. y que lo he sabido porque diligentemente me he dado al estudio de la palabra y me he dado a la búsqueda de Dios. La propuesta. ¿Ya? Por eso Pablo le dice, por eso Pablo le dice a esa iglesia, dice, ustedes ya deberían ser maestros. Y cuando dice maestros no es, ustedes ya deberían sabérselas todas. No, Pablo lo que dice es, usted ya debería estar ejerciendo. en un rango por lo menos que no tuviera que... Es que mira la comparación que él hace. Él está diciendo, ustedes ya deberían ser maestros, y resulta que me toca volverles a explicar lo básico. O sea, ni siquiera están
más allá de lo básico, sino que como si no hubieran crecido, como si no hubieran abandonado la leche materna. Ponemos un ejemplo. El cristiano que lleva 5 años, 10 años, 15 años en la iglesia, 20 años, y no ha tenido cambio de carácter. Y no ha evangelizado nunca a una persona. Y no ha sido capaz de discipular un ser humano. Porque dice, yo no sé explicar, o yo no sé cómo. ¿Qué dirías tú? Como yo a veces que digo, ay no, yo voy a hablar y como que no. Pastor. A la luz no, bíblica. otra cosa más. Le pidieron que orara, pero no. No le sale. Eso. Pero, No, a ojo, mí sí me gusta claro, porque- pero mira esto. Hace unos días, yo racionalizo mucho la palabra de Dios. Yo le pongo mucha lógica porque yo le he encontrado lógica a todo lo que he leído en la Biblia. Y nos vamos a esto, y no estoy diciendo que no sea sobrenatural, nos vamos a esto. A un pastor en Estados Unidos, en un programa de televisión, él dijo, la palabra de Dios es lógica, es llena de lógica. Y el periodista inmediatamente le dijo, ¿y qué tiene? ¿Cómo así que lógica? ¿Qué tiene de lógico que una mujer haya tenido un embarazo siendo virgen? ¿Qué tiene eso de lógico? Y el pastor de inmediato le contestó, es lógico que si eres el Hijo de Dios, tu nacimiento no sea como el de los demás. Eso es supremamente lógico. Le mató el pollo en la mano. Eso es supremamente lógico. Porque fue mi expresión. Ahora, no, espérate, yo no te la estoy contradiciendo, te estoy digamos, como aclarando el tema. ¿Por qué? Claro, por supuesto que yo también tengo una actitud de decir, yo aún no sé nada. Ahora, en cuanto a la comparación con lo que Dios revela, por eso digo, ya, tendré toda la eternidad con Dios y nunca, de acuerdo con la Biblia, nunca. No, Hay algo tremendo, hay algo tremendo. Es que para Ojo, hay algo tremendo. La Biblia dice que todos los días como no es judío. una gloria nueva de parte de Dios sale de su trono. Que por eso los ángeles se cubren los ojos, se cubren delante de Dios y solo dicen santo, 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 y de continuo los que están ahí en la presencia de Él, santo, santo, santo. Todos los días hay algo, pero Dios demanda de nosotros una responsabilidad de preparación. Volvemos al tema de ahora rato. O sea, ¿qué estás haciendo con el tiempo que se te ha sido concedido en esta tierra? ¿Qué estás haciendo que si Dios te concedió 10 años de ir a la iglesia, no puedes pasar 10 años después y todavía ser la misma persona? Algo debería haber ocurrido en tu vida. Ahora, cuando digo lógica, ¿a qué voy? Yo estaba experimentando físicamente niveles de cansancio muy altos, muy altos en mis labores. Y les cuento este testimonio, se lo conté a mi esposa antes de ayer. Hace 2 semanas, Cuando estaba más cansado. hace 2 semanas, me quejé delante de Dios del cansancio, o sea, es decir, no estaba de rodillas orando, sino que dije algo así como que, uy, Dios mío, uy, qué cansancio, qué días tan arduos los que estoy teniendo, Señor, uy, no, qué cansancio tan tremendo. Una expresión, hablando con Dios, pero una expresión. Ahora, en ese momento, recordé que la palabra dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Esa noche me arrodillé, al otro día tenía un día absolutamente pesado, levantarme 5 de la mañana y por las actividades que yo tenía en el día, yo sabía, a la casa por temprano llegaré a las 11:30 de la noche. Un día absolutamente largo. Popadito. Me arrodillé y le dije a Dios, es verdad Dios, tú dices eso en tu palabra, así que si yo digo que yo creo que tú existes, y apliquemos el 28-28, o sea, yo no lo dije así, pero aplicando 28-28, Señor, entonces yo voy a vivir bajo tus parámetros, Señor, te pido que me des nuevas fuerzas. Lo que me ha pasado desde hace 2 semanas hacia acá, es que he estado teniendo días supremamente arduos, igual de arduos que los que tuve los meses anteriores.
Y lo que me está pasando es que estoy llegando a las 11, mi esposa me recibe y mi esposa me dice, ¿cómo has de estar de cansado? Y para mi sorpresa, las piernas no me están doliendo, la espalda no me está doliendo y siento que podría seguir funcionando. Total que me acuesto a dormir, duermo bien, me levanto al otro día y me levanto como quien ha dormido suficiente tiempo. Muchas fuerzas. Y me levanto dispuesto a seguir y a hacer mis otras labores. Ahora, ¿a qué voy con eso? Mira que eso es un proceso lógico. Entonces cuando tú dices, o como cuando don Gerardo dice, me piden orar y como que no sé, ¿qué significaría eso? ¿Qué parte de las palabras bíblicas no estás aplicando? ¿Qué cosas no estamos arrodillándonos a decir, Señor, tu palabra dice que no tengamos temor delante de ellos, porque tu palabra dice, no tengas temor delante de ellos, que el Señor pondrá sus palabras en tu boca? Oh Dios, yo no estoy aplicando eso en mi vida. Yo cuando estoy teniendo que pararme frente a la audiencia, frente a la célula, frente al grupo, yo estoy pensando es en mi cerebro, mis palabras y mi torpeza. Y resulta que yo no me estoy encomendando, Señor, haz tú la obra. Haz tú la obra. Moisés era tartamudo y después se volvió el primer profeta y juez de Israel, que hasta hablaba con Dios y lo persuadía de cambiar de opinión sobre cosas. Eso es lo que parafrasea la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, nosotros ante todo eso, ¿qué tenemos que venir a decir? En 10 años o en 15 o en 20 años de cristiandad, ¿en qué cosas nosotros dijimos, uy, pero yo no he avanzado en tal cosa? Ah, ¿no será que esa cosa ha sido algo que no hemos arrodillado y que no le hemos dicho a Dios, Señor, úsame, Señor, dame límpiame, palabra. Señor, dame palabra, Señor, dame entendimiento? Yo no enseño lo que enseño hoy porque ayer. Yo enseño lo que enseño hoy porque hace 13 años arranqué. Más de 13 años, hace 16 años. Pastor, y es que hay otra cosa que de pronto nosotros no escudriñamos, por ejemplo, ya nos quedamos aquí, ya nos reunimos y todo eso, y bueno, al otro día si la Biblia quedó guardada y que no la abrimos a escudriñar la palabra. Volvemos al tema. Job 28:28. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Es decir, si usted cree en Dios, viva como Dios dice, viva según lo que Dios dice. Y Dios dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces lo que tú dices, ¿qué hace mucho cristiano? ¿O qué hacemos muchos cristianos? De pronto vamos a la iglesia el domingo, volvemos a casa y la Biblia se quedó allí. Y el tema que escribimos el domingo no lo escudriñamos y no lo profundizamos el lunes. Y no lo escarbamos y lo masticamos otro poquito el martes. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se nos vuelve tan bonito que estuvo el domingo. Pero en nuestra vida no funciona. Queremos que hayan unos frutos maravillosos y hacemos dieta un día a la semana. Para dar una cosa muy aterrizada. Ay, no, me encontré una receta de una dieta maravillosa. Y pasa una semana y estamos igual, es que la aplicamos el primer día. Entonces vamos el domingo a la iglesia, escuchamos una super prédica, pero el día lunes no la volteamos a mirar, ni el martes, ni el miércoles, No, ni el que jueves. haceres, que las citas, que yo no sé qué. Exacto. Yo Entonces, por mire. ahora estaba ocupada ahí, pero yo, ay, Dios, me tengo que ir. Claro. Bien, yo creo que ha sido algo que podemos, Excelente. voy a frenar allí y lo que podamos hablar o conversar lo seguimos conversando, pero voy a frenar ya aquí en cuanto al tema. Ah, sí, ya una de las... Soberano Dios, te damos muchas gracias. Cada uno de nosotros debe ver cómo sobreedifica con esta palabra, Señor. Cada uno de nosotros debe examinarse frente a tu presencia. De rodillas frente a ti, cada uno de nosotros debe pedirte a ti que nos escudriñes y que saques a la luz aquello que está estorbando, aquello que deba moldearse según tu palabra, según esto que hoy nos has enseñado, qué cosas debemos aún entregarte para que sigas moldeando y trabajando con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos de que esta palabra
dé fruto en nuestra vida y alcance a muchos más allá de este grupo, a muchos más allá de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos damos una oración por don Jorge.